Hola, mi nombre es Lucrecia Pérez y soy estudiante de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y estoy optando por el título Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Les doy la bienvenida a este espacio y les comento que para mí es un placer poder presentarles el día de hoy mi proyecto de graduación. El tema de impuestos es sin duda un tema que genera mucha controversia y cuestionamientos en la población costarricense. Hay una insatisfacción en la forma en que se manejan las finanzas públicas y definitivamente hay una gran resistencia hacia la creación de nuevos impuestos o hacia posibles aumentos de los ya existentes. Muestra de lo anterior es lo vivido durante el 2018, cuando el actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, impulsó la actual Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, generando un gran descontento en la población y rechazo por un sector de la oposición y los sindicatos, quienes protagonizaron una extensa huelga contra el proyecto. Cuando hablamos de las finanzas públicas, debemos de hablar de impuestos, pero también debemos de hablar de gastos, la forma en que se gasta el dinero recaudado. Los gastos son sumamente importantes en la economía, ya que afectan directamente las condiciones económicas y sociales de un país, y en el caso de Costa Rica es un tema que se debe mejorar, tal y como lo confirma el estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el año 2020, donde indica que la situación fiscal que enfrenta Costa Rica se considera crítica y mejorar la eficiencia del gasto público constituye un desafío social. Es de esta necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público de donde surge la interrogante de esta investigación, que es ¿cómo puede el gobierno de Costa Rica mejorar la eficiencia del gasto público? El objetivo general planteado para esta investigación es determinar cuáles son los principales gastos de la actual administración y su eficiencia, y los objetivos específicos son identificar los principales gastos públicos de Costa Rica para el periodo del 2018 al 2020, identificar cuáles son los indicadores de eficiencia con los que cuenta el gobierno de Costa Rica, analizar si la asignación del gasto público de la actual administración responde a las demandas actuales de la población. Con los resultados de esta investigación, podremos reconocer cuál es la mayor partida de gastos de la actual administración de acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Hacienda, así como los indicadores de eficiencia con los que cuenta actualmente el gobierno central, y concluir si se ha dado un manejo ineficiente del gasto público, a la vez que se definen sus principales causas y los cambios necesarios para alcanzar la eficiencia. Para lo anterior, se realizó una entrevista a un experto en materia tributaria, de la cual estaremos profundizando posteriormente. Además, actualmente existe mucha desinformación en redes sociales con respecto al manejo de las finanzas públicas, por lo que realizamos una encuesta a personas mayores de edad para poder determinar cuál es el nivel de conocimiento que tienen los encuestados sobre el gasto público y cómo perciben las políticas fiscales implementadas por la administración. Para continuar con la presentación de esta investigación, es importante recordar que gasto público es el total de los gastos realizados por el gobierno central y que se clasifican en dos grandes grupos. Primero tenemos los gastos corrientes, los cuales representan la mayoría de los gastos del gobierno y son todos aquellos gastos por concepto de salarios, cargas sociales, pago de intereses de la deuda y transferencias al sector público, privado y externo, entre otros gastos. Y los gastos de capital, que son las inversiones, transferencias menores y préstamos que corresponden al pago de títulos de crédito del gobierno. También es importante recordar que cuando se habla de eficiencia del gasto público, hablamos de alcanzar los objetivos establecidos por el gobierno utilizando el mínimo de los recursos necesarios. En el caso de Costa Rica, estos recursos son aportados por los contribuyentes a través de la recolección de impuestos. Por eso, el tema de eficiencia resulta tan importante cuando hablamos de finanzas públicas.
Esta investigación se considera de tipo explicativa, ya que tiene como objetivo principal ampliar el conocimiento existente sobre el manejo del gasto público. La investigación basa sus conclusiones en el análisis de la información publicada por el Ministerio de Hacienda sobre partidas presupuestarias del Gobierno de Costa Rica, sobre la información recopilada a través de la entrevista realizada al experto en materia tributaria, Adrián Torrealba, y la encuesta realizada por personas mayores de edad contribuyentes del sistema tributario costarricense. Para la realización de la encuesta se estructuró un cuestionario con 7 preguntas de tipo cerradas y abiertas y de carácter cuantitativo y cualitativo. La misma se realizó a través de la plataforma Google Forms. Empecemos por los resultados de las encuestas aplicadas. De más de 100 encuestas enviadas, recibimos respuesta de 84 encuestados. A continuación, me referiré a las conclusiones más importantes que pudimos obtener por medio de las respuestas proporcionadas, pero los invito a revisar el documento completo para obtener un mayor detalle de las respuestas obtenidas. Primero, hay un desconocimiento por parte de los encuestados sobre el alcance de los gastos del gobierno central. Sin embargo, el pago de salarios y la amortización de la deuda son las partidas mayormente reconocidas por los encuestados. Segundo, existe una desaprobación a un posible aumento en los impuestos, pero una preferencia hacia lograr una mejor recaudación de los ya existentes y la reducción de los beneficios en el sector público. Tercero, los encuestados identificaron el desempleo como el mayor reto que enfrenta actualmente el país en materia social, seguido por la pobreza, y consideran que la actual distribución del gasto público no responde a estas necesidades. En conclusión, hay una desaprobación en la actual distribución del gasto, pero también hay un desconocimiento de lo que engloba el concepto de gasto público. Por otro lado, consultamos con el experto en materia tributaria Adrián Torrealba Navas, quien es considerado una de las personas con mayor conocimiento en el tema de impuestos a nivel nacional e internacional, cuyo aporte fue muy importante para esta investigación. Al doctor Torrealba le consultamos sobre cuáles consideraba eran las principales causas de la actual crisis financiera y nos comentó que para él la principal causa es la mala interpretación de la Sala Constitucional de lo que realmente es un equilibrio presupuestario, ya que la Sala considera a este como un equilibrio meramente contable, donde los ingresos deben igualar a los gastos, pero no establecen límites sobre el endeudamiento adquirido por el gobierno para financiar los gastos, ni un plan para la obtención de los recursos necesarios. Otra causa que menciona el doctor Torrealba es la actual distribución de los gastos, ya que la asignación del presupuesto nacional responde a leyes creadas hace mucho tiempo atrás, que con el tiempo fueron aumentando injustificadamente y ya no responden a las necesidades del país. Además, no se cuenta con los indicadores correctos para medir el impacto que estos gastos generan en la población. Adicionalmente, y como lo mencionábamos al inicio, la tendencia del déficit ha venido en constante aumento, pero según el doctor Torrealba, esta tendencia tuvo su punto de inflexión en el año 2008 con la crisis financiera global, ya que las medidas implementadas por el en ese entonces presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, consistieron en aumentar los gastos corrientes a través de un aumento en las remuneraciones, el otorgamiento de grandes aumentos a las transferencias corrientes del sector público, el aumento del rubro de los destinos específicos fijados por ley, como por ejemplo el aumento destinado a la educación. Después de realizar esta investigación, podemos concluir que Costa Rica no cuenta con los indicadores de eficiencia necesarios para medir la relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, lo cual es sin duda un tema urgente en el que debe trabajar el gobierno de Costa Rica, ya que se están invirtiendo fondos públicos en proyectos sin poder medir si realmente estos están teniendo el impacto deseado en la población.
Debe existir una correlación entre el gasto público y cómo se financia. Actualmente tenemos muchos destinos específicos fijados por ley, pero no hay una estrategia para poder asegurar la recaudación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Y es ahí donde el gobierno ve la necesidad de endeudarse para poder cumplir con los presupuestos. Se debe incentivar la economía al disminuir las cargas tributarias elevadas y así traer mayor inversión y a nuevos contribuyentes, como aquellos que se encuentran en la clandestinidad, para así mejorar la recaudación y aumentar los recursos del Estado. Se debe dar una revisión y rediseño del actual sistema tributario, de manera que esté orientado hacia nuevos objetivos prioritarios para la sociedad actual. En conclusión, la situación del país se puede mejorar, pero requiere voluntad política para eliminar la obstaculización del crecimiento de la economía, poniendo por encima el crecimiento económico del país y no los intereses políticos. Espero que esta investigación le haya proporcionado información valiosa. Cada 4 años somos responsables de elegir a nuestros gobernantes, y esta elección debe hacerse considerando las necesidades reales del país, por lo que entender cuáles son estas necesidades y la forma correcta de solventarlas puede ayudarnos a elegir de una forma correcta. Muchas gracias.